finalmente llegó el 23, ¿no? Tanto que se hablaba del 22, que iba a generar este cierre de listas y cómo iban a quedar conformados los espacios políticos. Bueno, con mucho impacto político, claro, todo esto, y con muchos heridos. Vieron que esto uno dice, bueno, mirá cómo ha quedado tal espacio, cómo ha quedado tal otro, este que ha quedado muy golpeado porque esperaba que lo pongan de tal o otro candidato. Lo cierto es que todas las elecciones pasa lo mismo. Es decir, hay más candidatos que cargos. Entonces, es inevitable que a la hora de pasar el bisturí, algún herido queda. Pero también están los enfermeros que tienen los espacios políticos que se encargan de a partir de hoy y hasta los próximos días de ver cómo pueden ir conformando y que esa persona, ese candidato o precandidato que ya se hacía y ya se veía haciendo campaña, no quede tan herido y que no juegue en contra. Porque en el fondo van a ver que a todos los espacios le pasa lo mismo. Hay varias curiosidades que van a tener estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primero, de primarias poco, porque vieron que todos los espacios ya han decidido a dedo quién va a ser estos precandidatos que finalmente van a terminar siendo candidatos. Otro de los datos es que, claro, cuando uno se pone a ver los diferentes espacios, peronistas en las 3 listas principales, en todas. Radicales, por primera vez en su historia, no hay un candidato a presidente o vicepresidente. En toda la historia del radicalismo no pasó nunca en las elecciones de la República Argentina. Son datos para tener en cuenta, porque obviamente da la sensación que el partido que hoy gobierna, que es Cambiemos, y que tiene como integrante al radicalismo, uno de los principales, el único lugar que conservó el puesto, podemos decir, es en la provincia de Buenos Aires, porque María Eugenia Vidal, la actual gobernadora, repite fórmula. Obviamente ahí está el vicegobernador Salvador, que va a ser Daniel Salvador quien la acompañe en esta elección. Recordemos, primarias 11 de agosto, la final el 27 de octubre. Decía que de primaria poco, y yo no soy de esos que muchos dicen, bueno, hay que eliminarlas, si no van a ser los partidos, los espacios políticos, no la van a usar como primarias, hay que eliminarlas. Me parece que son perfectibles, ¿no? Y como pasa en otros países donde funcionan perfectamente, habría que ver la manera de que efectivamente los partidos políticos, y cuando compiten dentro de un mismo espacio, una vez terminadas las primarias puedan llegar a mezclar esas listas que presentaron. En otros países pasa eso, en la Argentina no, son como muy cerradas las primarias. Y me parece que si se puede mejorar eso, puede llegar hasta mejorarse y tener otro sentido, ¿no? Y que no terminen todos peleados en el fondo. Vieron que la elección del año 2015 ha sido una elección donde se han perdido distritos porque muchos, digamos, candidatos del mismo espacio terminaron peleados. Entonces, ayer casi pasa eso en Tigre, por ejemplo, porque ahí quería competir Mariana Galmarini con el actual intendente de este distrito del conurbano norte, que es Julio Zamora. Finalmente lograron ponerse de acuerdo y no haber tampoco paso ahí. ¿Por qué? Porque Mariana Galmarini arregló ser candidata a diputada o precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y Julio Zamora ir a buscar una reelección. Pero son cosas que pasan, ¿no? Digo, trabajemos para mejorar, para poder celebrar las PASO y que no queden vistas como una gran encuesta nacional que le va a costar al Estado Nacional, es decir, nos va a costar a todos casi 4.000 millones de pesos. Hoy por hoy, para hacer una encuesta parece como demasiado caro, ¿no? Entonces, ya que tenemos primarias, ya que tenemos la posibilidad de celebrarlas, hay que, me parece, buscar la mejor manera de utilizarlas. El distrito que más se mira hoy por hoy, fíjense que es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se va a elegir el mismo día que presidente de la Nación, porque es casi el 40% del padrón nacional y porque ahí se desprenden una gran cantidad de resultados. La provincia de Buenos Aires va a elegir gobernador y vice, 35 diputados nacionales, 23 senadores y 46 diputados provinciales, 135 intendentes, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares. Todos estos cargos se van a decidir en la provincia de Buenos Aires nada más. Segundo distrito, la ciudad de Buenos Aires. También, importante, va atada también a la elección nacional. Vieron que los últimos 2 fines de semana, cuando comenzamos con este ciclo, celebramos elecciones en el resto del país. Es más, tuvimos 9 elecciones, una PASO, por ejemplo, la provincia de Mendoza, pero el resto han elegido gobernador. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de acá? Bueno, cantidad de conjeturas, cantidad. Yo escuché ahí una frase que decía, por ejemplo, con la lista de lo que es Frente de Todos, que era Alberto Fernández, presidente, la cámpora al poder. Y entonces me puse a ver, porque era curioso esto, ¿no? Y tenía que ver con la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. ¿Y con qué te encontrás ahí? Decían que, claro, que estaba lleno de cámpora. Ahora, cuando uno ve esa lista, no es tan así. Porque cuando uno agarra el total,
te vas a encontrar que tenés 6 integrantes de la Cámpora, 5 del Frente Renovador, 3 que representan a diferentes intendentes, 2 a sindicatos, 1 al Partido Justicialista, 1 a la agrupación Colina y otro al movimiento Evita. Entonces, está repartido de esa manera, tal vez los integrantes de la Cámpora aparecen en los primeros lugares, pero digo, hay una conformidad, recordemos que hoy los espacios están conformados por diferentes espacios políticos, radicales, peronistas. Bueno, me parece que hay que prestarle mucha atención. Y un dato final, decía, ¿qué pasa con Felipe Solá y Daniel Scioli? Ya está, los borraron. Bueno, les cuento que ellos son diputados nacionales y que tienen mandato hasta el año 2021, por lo cual no era necesario que se postulen a algún cargo en especial. Así que con esto vamos a comenzar y ya nos vamos a meter con el debate, ¿no? Porque obviamente va a ser de mucho debate de acá hasta el 11 de agosto, cuando se celebren las primarias. Y hemos invitado para tratar este y otros temas, está Demián Martínez Naya, que es hombre de Cambiemos. ¿Cómo estás? Director de IOMA en la provincia de Buenos Aires. Matías Barrotaveña, que es candidato a legislador por el Frente Todos. ¿Qué tal, cosas? Y Juan Carlos Junio, que es secretario del Partido Solidario y tercer candidato a senador. Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí. Bueno, gracias a los 3 por venir. ¿Son perfectibles las PASO? ¿Están bien planteadas así como están? Yo creo que es un costo enorme que se le otorgó al Estado Nacional, que debieran dirimir los partidos políticos. Yo estoy convencido de que eso es algo que siempre dirimieron los partidos políticos, que por cuestiones hasta quizás económicas propias de los partidos políticos, vayamos a ver uno por qué, se lo cargó a la sociedad. Me parece que es algo que hay que rever, más cuando no hay realmente internas, cuando las listas están prácticamente definidas, es ir a revalidar tu candidato para las elecciones generales. Pero por eso, ¿sos de los que dicen hay que eliminarlas para no tener este costo o se pueden mejorar las PASO? Yo creo que hay que hacer una revisión profunda del tema, me parece que así como están planteadas no están bien. ¿Matías? Sí, yo creo que para empezar los años electorales no son años buenos para discutir las reglas de juego. Me parece que lo que hizo este gobierno de estar todo el año discutiendo las reglas de juego, cambiándolas, ahora acaban de restringir la publicidad gratuita para los espacios opositores, que son los que más lo sufren. Vemos la fenomenal campaña que invade todos los medios de comunicación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Me parece que existe en otros lugares del mundo, en Estados Unidos existen las primarias, todo se puede discutir, pero me parece que no es en el momento del año electoral. Y además tenemos que asumir que la democracia tiene un costo, pero ese costo que permita que las reglas de juego transmitan un resultado que efectivamente la sociedad convalide, es el que previene otros costos que puede tener el sistema si la democracia no funciona bien. Creo que hay que tener un financiamiento de la política, de la formación política, porque si la dejamos en manos de los empresarios, como fue la reforma electoral que hizo el gobierno, después vemos las consecuencias que eso puede tener en la gestión, ¿no? Juan Carlos. Creo que efectivamente son perfectibles, pero es una alternativa democrática válida. Coincido que aquí en muchísimos países del mundo es una opción para que las fuerzas políticas diriman democráticamente, se establezcan negociaciones razonables y democráticas en el marco de lógicas tensiones. Como vos decías recién, las tensiones de los cierres de lista existen en la Argentina, en Dinamarca, en Uruguay, en Italia, en todas partes. Es lógico que tiene que ver con el conflicto y la disputa de poder. Lo que discrepo con el amigo del PRO, en una cuestión ideológica profunda. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la representación electoral y política tiene que ser sustentado por el Estado, tiene que ser sustentado por la sociedad y no lo contrario, porque si no, lo que prevalece son los grupos económicos poderosos que sustentan a los partidos políticos que representan a esas corporaciones, como creo que es el caso del PRO en este caso. Al revés, el modo de democratizar todo esto y de correr todos los temas relacionados incluso con la corrupción, es que el Estado se haga cargo, como en muchísimos países del mundo. Demián, creo que por lo que te entendí, digamos, vos también sos el tema de reverla, o no te terminé de entender si de eliminarla las PASO. No, yo la revería. Me parece que toda participación democrática, ahí coincido, siempre es buena, siempre genera un cambio profundo, me parece que hay que valorarlo. Todo lo que implica una demostración de la democracia es válido. Lo que yo no estoy convencido es que los vecinos o los argentinos debamos afrontar desde nuestros impuestos, desde nuestro aporte,
las divisiones o las internas partidarias de cada uno. Me parece que eso se puede dirimir en las internas de cada partido. Me parece que somos personas adultas que podemos a través del consenso dialogar y establecer cuál es el mejor equipo para salir a competir. Que me parece que es lo que pasa, porque en definitiva las listas están prácticamente cerradas, salvo en algunos municipios, algunos lugares puntuales. Sí, es muy aislado. En general, Sí. están prácticamente Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Ni la izquierda se ha puesto de acuerdo, digamos, en esto, digamos, ha ido cada uno con su lista, digo, era una oportunidad para que diriman ahí, pero tampoco, digamos, ¿no? Y pero como dirimimos con la plata de los argentinos es más fácil. Cuando hay que dirimir con la propia, con la de los partidos políticos y la financiación propia de los partidos, me parece que ahí cambia la cuestión. Ha habido pasos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el espacio que conformamos en otras elecciones, ha habido 7 candidatos a jefe de gobierno. Me parece que si lo pensamos en términos de eliminar gastos del presupuesto, hay 7.000 millones de fondos reservados de la CIDE, por ejemplo, de la AFI, que ahora se llama. O sea, me parece que justamente lo positivo en la democracia es que existe la posibilidad de, eso es lo que democratiza, es lo mismo que la alternancia, ¿no? Cuando a veces hoy escucha un discurso político que viene desde el poder que dice, no, bueno, acá es república o autoritarismo, no, acá es o consolidamos un sistema democrático o viene la barbarie. Me parece que ahí es donde se deja de ser democrático, porque justamente hay que reconocerle al otro la posibilidad de ganar. Me parece que las PASO permiten que los espacios políticos puedan dirimir a aquel que no llega a un acuerdo. Obviamente que a veces los acuerdos, en el caso de nuestra fórmula presidencial, ¿no? La distancia que había entre las posibilidades de Cristina Fernández de Kirchner, que además elige a Alberto Fernández, lo cual provoca que en pocas horas 11 gobernadores definan claramente un apoyo a la fórmula, que logra que al resto de los candidatos, incluidos de otros espacios políticos, como el caso de Sergio Massa, se incorporen. Me parece que ahí, bueno, obviamente hay algunos que dicen, yo no voy a dar esta pelea. Eso es como raro. ¿Sabes qué? No, porque la Argentina siempre te sorprende en materia de campaña, ¿no? Digo, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, cambiemos que hasta acá apostaba al pasado, decir, no, esos son el pasado, y bla, bla, bla? Te vas a encontrar con que tienen a Miguel Ángel Pichetto, digo, que de Menem hasta acá, digamos, ha estado participando. Digo, qué difícil va a ser, ¿no? ¿Cómo piensan encarar la campaña? Me parece que es la seriedad del cuadro político. Es innegable la seriedad de Pichetto. Pichetto ha sido un tipo de Estado y ha acompañado a los distintos gobiernos, siempre pensando en pos de la Argentina. Me parece que eso es una maduración, me parece que es un ejemplo de maduración que hay que valorar. Si lo catalogamos a Pichetto dentro del peronismo, y Pichetto ha tenido discrepancias con el gobierno anterior muy claras, y las ha marcado en el Senado y ha complicado ciertas determinaciones bastante autoritarias que se han querido sancionar en la escribanía que era el Congreso en su momento. Creo que Pichetto fue una especie de resistencia, siempre priorizando el Estado y el Estado de Derecho frente a eso. Me parece que es algo que hay que valorar. Y en esto de ampliar y dialogar y el consenso, hay que dialogar con quien es responsable. Yo creo que lo de Pichetto y la algarabía sobre la incorporación de Pichetto a la fórmula, creo que está totalmente sobreactuada, creo que está muy ligado a los editorialistas de La Nación y del Clarín. Hoy mismo decía Morales Solá que en Wall Street y en los mercados están muy contentos con la incorporación de Pichetto. Yo creo que a esta altura lo que importa es la ciudadanía. Lo que importan son los 42, 44 millones de argentinos, la propuesta electoral, y no lo que dicen los mercados y lo que dice Wall Street. Una última digresión sobre este tema del dinero electoral. Nosotros pagamos 380.000 millones de pesos de servicio de interés en la deuda externa que este gobierno duplicó. Por lo tanto, pensar que el gasto electoral, que es un momento de la democracia trascendente, que es el ejercicio del sufragio, pensar que eso es un gasto exótico, francamente creo que es una idea anacrónica. Es raro encontrar en la Argentina que un país que es gobernado por un gobierno, digamos, que le va mal económicamente, tenga chances de renovar. Y si uno se remite a la historia reciente argentina, eso generalmente le pasó al kirchnerismo, le pasó al menemismo, digo. Ahora, esta por primera vez es la elección que dicen, bueno, Macri tiene posibilidades de seguir. ¿Por qué creen que es? Bueno, yo creo que lo económico social va a ser tan trascendente como siempre y va a ser tan determinante como siempre. Con una desocupación que se duplicó durante el gobierno, tenemos 2 millones de desocupados y 2 millones de subocupados, además de los que no están en el trabajo registrado. Tenemos una caída de actividad económica brutal, la mitad de la industria está parada. Francamente creo que con esos indicadores, o sea, por aquello de
por los frutos lo conoceréis, al árbol se lo conoce por su fruto. La ciudadanía va a balancear la propuesta de este gobierno y creo que en ese sentido va a ser determinante. Acerca de lo que vos decís, en todo caso, aquí y en todas partes, efectivamente hay un tema de poder de los medios que tienen los gobiernos conservadores y de derecha como el de Macri, que los grandes medios trabajan en el sentido común, trabajan con ideas a favor de esos gobiernos para sostener su propio poder. Es más, son parte del poder, los medios. Por lo tanto, creo que allí hay un factor que es más, y termino, son un condicionante de la democracia. ¿Por qué? Porque un partido político que el 80% de los medios de comunicación lo favorecen es un condicionante enorme de la democracia, porque no hay igualdad de posibilidades y de oportunidad para que las otras fuerzas políticas, los otros partidos políticos, yo diría en los términos de división de poderes, tengan las mismas posibilidades. Ahora, Demián, coincidís con eso, ¿no? La economía no está bien, digo, sin embargo, es una realidad que los analistas te dicen, mirá, Macri todavía está en carrera. Hay dificultades, me parece que el electorado, la ciudadanía ha madurado y hemos entendido, analizando la historia, no solamente los 12 años del kirchnerismo, hay que analizar la historia, los índices de pobreza que no han disminuido y las cuestiones del facilismo. El pan para hoy, hambre para mañana, el endeudarme para solventar gasto frecuente. Eso es inviable, me parece que la ciudadanía lo ha entendido y las cuestiones y lo que se valora hoy de la gestión de Cambiemos es justamente empezar a sentar las bases para que esto cambie. Nosotros hablamos de inflación hubo siempre durante toda la democracia, hablamos de pobreza, la pobreza no baja durante toda la democracia, cuando uno hace un análisis general ha tenido picos, ha mermado 2 puntos, 3 puntos, pero no la logramos bajar porque falta la base estructural. Me parece que Cambiemos ha establecido la base pobre estructural. Hubo siempre, ya que habla del pan, vale 100 mangos el pan, che. No, y eso no tiene nada que ver con la herencia recibida. Quiero reflotar que dijiste vos de los medios de comunicación. El candidato testimonial de todos, Alberto Fernández, hoy habló bien del Grupo Clarín. Testimonial. Y dijo que había que restarle valor a la cuestión mediática no sé testimonial. Y que él no coincidía. ¿Qué es testimonial? Bueno, me parece primero que es dar testimonio para mí es un valor claro, y no un disvalor. Claro, pero no sé qué querés decir con quién es eso. La candidata y quiénes son los puestos centrales. Me parece que está muy claro. A ver, a mí este argumento no es sacar el promedio, ¿no? Yo lo pongo, a mí me tocó ser secretario de Empleo en la gestión anterior, estuve 8 años en el Ministerio de Trabajo. A nosotros nos costó muchísimo bajar el desempleo de los 2 dígitos, llegar a una tasa de desempleo que estuvo cerca del 6% y ahora sube al 10%. Entonces, ustedes dicen, está siempre igual. Y no, nosotros lo bajamos y ustedes lo suben. Si sacás el promedio estamos igual, pero no me parece que sea justo el 2006 eso. Nosotros bajamos el trabajo Néstor no registrado y veníamos una tasa de más de 20 puntos y el desempleo venía bajando. En el 2006. El desempleo venía bajando. En el 2006 no era el mismo. Pero lo habíamos tomado en 20% y lo habíamos llevado al 10 y después lo llevamos al 6. Después lo repuntaron en el 2014, en el 2015, vulneraron las estadísticas, vulneraron el INDEC. Nadie discutió nunca la tasa de desempleo. Cambiaron las cifras y nadie discutió la tasa de desempleo. Y decíamos nunca. que teníamos 5% de pobres. Nadie Podía creer esa cifra. Nunca nadie discutió la tasa. Se trata de un problema de proyecto económico, político y social. Este es el mismo proyecto, similar proyecto que los que fabricaron pobreza y desocupación siempre. Es el mismo proyecto que llevó el 2001 en términos ideológicos y en términos de propuesta económica y social a la sociedad. Pero ustedes... ¿Es el primer gobierno que va a terminar un mandato? No, la derecha gobernó. Es la primera vez que la derecha gobierna democráticamente elegida. Pero Martínez era el programa de la derecha, igual que lo fueron todos los golpes militares. Los de siempre son los que uno ve en la lista, que ves al hijo de la hoy candidata a vicepresidenta. Cuando ves en los 10 centrales de la provincia de Buenos Aires, ves 6 chicos de la Cámpora. La verdad que me parece que los de siempre están muy claros. Son dirigentes políticos que van en una lista y que el pueblo vota. Claro. Un poco más o si no, porque vos lo que hacés es despreciar a los ciudadanos, a lo que vos decís vecinos, a los ciudadanos que votan y son tontos, que no se dan cuenta que... Ella misma lo decía, ¿son los pibes o no son los pibes? Estamos orgullosos. Tenemos en la lista de legisladores, la tenemos a Ofelia, que es una dirigente estudiantil que tiene 19 años, que está demostrando lo que es la capacidad de las mujeres y de los jóvenes para transformar la realidad. Nosotros estamos convencidos que nuestro país necesita muchísima transformación. No son chicos, es la juventud, son dos cosas muy distintas. Los chicos es una expresión cariñosa que podemos aplicar, pero en realidad se trata de un, ¿sabés qué? De un sujeto
de un sujeto social y político que es la juventud. Yo tengo que es la 30 años, juventud puedo hablar muy bien de secundaria, eso. universitaria, estudiosa, y está muy bien que estén en las Pero listas. no me vas a hablar de lo Así que soy, pero no me vas a hablar de lo que soy yo. Entonces, ¿qué hablas? Pero además ¿Qué hay hablas 30 de- años, yo soy parte de esa 25, generación. Pero entonces, ¿por Soy qué hablas soy parte del 52, peyorativamente pero de los jóvenes? Déjame terminar. Sos parte del Soy parte del 25%. 52% de los pibes que no tienen trabajo por la del índice de desocupación. El 52%. Sí. Que somos jóvenes que no crecimos, ni nacimos, ni vivimos durante 25, este gobierno. la tasa de crecimos, desocupación- nos educamos, nos capacitamos durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Y no conseguimos trabajo porque no se nos dieron las herramientas necesarias para trabajar en el siglo No, estás XXI. equivocado, está, yo está soy faltando parte de la esa verdad. generación. Él fue secretario de se generaron Empresa. 6 millones de puestos de Claro, trabajo. El claro. desempleo, además Yo no soy está la informate. no, mi generación no está soy la la consecuencia de desocupación ustedes. no está en el 50%. Somos consecuencia de su A ver, gobierno. Demián, o estás sea, de está alguna criticando manera, más que el dato. el dato que estás dando, estás como diciendo de alguna manera que el gobierno anterior, digamos, si bien esto que generaba, te consideras dentro de los jóvenes que no tienen empleo, lo que hizo era, digamos, como viejo, digamos, nada de lo que se hizo se podía aplicar ahora. No, las currículas, enfrentarse a los medios de comunicación, no aplicar tecnologías, inaugurar escuelas partiéndolas en dos, porque no las inauguraban. Partían en dos las escuelas del conurbano y decían que inauguraban dos. A ver, eso es lo que Eso pasó. sí. Entonces, cuando Eso vos es no lo le que das hace- robótica, está cuando no le das faltando la ingeniería, verdad. cuando No no es le das así. Había programación un a los programa de chicos, 1000 escuelas donde estaban en la página de internet, estaba cada escuela. Ahora Rodríguez Larreta se Le acordó enseñaban tarde a los porque no jóvenes, tiene vacantes, dice habla que de tiene 50 pie, escuelas. una escuela y hay una cervecería, hay un Claro. baldío. La verdad es que El kirchnerismo es fundó llamativo 2000 lo que escuelas. está diciendo. El Está centro faltando- educativo del barrio Había 31. 1000 páginas, una página de internet con las 1000 escuelas, foto una por una de lo que se hizo. Me parece Ustedes que es prometieron sólido. 3000 jardines en todo Mirá, el país y ves no el hicieron barrio- ni uno. Acá en el nuestra barrio ciudad Trentino. ustedes En la ciudad de bajaron el Buenos Aires. presupuesto educacional a la mitad. Y hay Acá en la ratas en las ciudad, escuelas en y los falta últimos 12 años lo bajaron a la mitad. 22.000 vacantes. Acá tenemos 20 y Y pico los mil índices vacantes PISA todos dicen que los mejora años. la Es un calidad problema educativa, estructural de la que ciudad. en el sur repunta y en Tenemos el el norte no. 21% de pobres Pero no hablemos e en el aire, indigentes hablemos acá. con los datos. No, eso no es en el aire. Dicen que las- pruebas ustedes dicen PISA, que las las pruebas universidades PISA que sí miden el sobran. rendimiento educativo de los jóvenes Ustedes demuestran dicen que que se ha No, vos leíste el título de equilibrado. Clarín, la realidad del informe no Bueno, dice que se ha mejorado. no leo Clarín, pero y todos ustedes lo los miran todo el técnicos tiempo. salieron a No decirlo. consumo mucho Todos los Clarín. técnicos salieron a No decirlo. consumo mucho Clarín, pero No, te quedaste con un Alberto título. y vos seguro que sí, No pero fue yo no así. consumo Clarín. No, Yo yo consumo- escucho a Alberto Sileoni que explicó claramente en toda la radio ese día los resultados de ese informe y todos los técnicos de la Universidad de Itela, de San Andrés, que no son kirchneristas, vas a desconocer dijeron que eso no la mejora no de era los así. índices PISA en el sur de la ciudad. Es No una entiendo, fácil. hablamos de Rodríguez ¿Crees que Larreta. tiene datos del sur de la ciudad? Me parece que es eficiencia del ¿Crees gasto. que tiene datos? El sur de la ciudad robótica, tiene 17% de programación. desocupación joven, duplica, triplica la del sur, tiene 22%. Generó Pero- 100.000 indigentes más en la ciudad de Buenos Aires, duplicaron, hay 600.000 pobres Pero en me la estás ciudad. pidiendo que yo tenía un dato No tiene política de vivir. del Hay INDEC un y dato que, nosotros les lo quiero- volvimos que me gustaría creíble. que me Sí. lo planteen, digo, porque se está planteando hoy que dicen que, bueno, este año es bravo en materia económica, creo que a todos nos está afectando, pero que el año que viene va a ser peor. Es decir, ¿en qué sentido? Que hay que empezar a pagar deuda, digo que no hay ningún indicador que me diga o ninguna base que el año que viene puede llegar a ser más productivo que este, digo, no hay nada, digo, ¿qué va a decir el próximo gobierno? Muchos hablan, no, el que viene va a tener que ser un gobierno de transición para acomodar más o menos esto. Mirá, el gobierno de Fernández, lo que va a decir y lo que va a hacer es establecer una política de creación de trabajo, de sacar a los 4 millones de ciudadanos de la pobreza, de elevar las jubilaciones porque están por abajo del salario mínimo, las jubilaciones, de generar mercado interno para que las pymes vuelvan a jugar un rol importante, las bases de este reformar año. el sistema financiero para que las pymes y el sistema productivo no pague el 70%. Juan Carlos, con las al- bases que queda este año. No, es una dificultad enorme la herencia que va a recibir y entre ellos la deuda externa que vos acabás de decir, que este gobierno la duplicó. Tenemos el 38-39% del PBI y estamos en el 90%, por lo tanto hay una dificultad muy grande en ese sentido, pero en definitiva, incluso tomando la experiencia del propio kirchnerismo, hay que apostar más que nunca al mercado interno y a la reactivación productiva, y lo que hay que privilegiar no es tanto el tema del Fondo Monetario, lo que hay que privilegiar es recuperar el salario, recuperar la jubilación y recuperar a las pymes, Y a los científicos. Demián, ¿cómo va a ser el gobierno para revertir esto? Porque, a ver, cuando se le preguntó al presidente si llegaba a ser reelecto qué es lo que iba a hacer, dijo lo mismo, pero más acelerado. Y todos nos quedamos pasmados, porque dijimos, hoy no está la cosa bien, como decía, aceleramos este proceso. No, se puede acelerar, claramente se puede acelerar. Me parece que el ejemplo más concreto y el más palpable es el de la matriz energética.
La matriz energética, un país devastado donde convivíamos naturalmente con 24, 48, 72 y semanas enteras. Venimos de un apagón, que todavía no explicaron. Perfecto, hay una investigación abierta, es un apagón, es una cuestión coyuntural, le pasó a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, me parece que es una cuestión más regional que algo operativo y de generación Déjame terminar de hablar. La matriz energética, ¿qué pasa? Hoy Argentina exporta energía. Hoy ya no nos acostumbramos a ver la cantidad de cortes que había en su momento. Acelerar esto es profundizar las bases. Los trenes tienen que funcionar más rápido de lo que funciona, el verano cargas empieza a funcionar más rápido, los puertos del interior empiezan a funcionar, las economías regionales empiezan a producir, se empieza a generar la competencia de mercado, ya no son simplemente los empresarios amigos del poder y aquellos con quien acordamos para poder negociar y que eso nos eleva los costos, total lo pagamos todos con subsidio, con financiamiento. Pero lo que pasa es que hoy no se nota eso, es decir, lo que pero vos además, estás contando. Es todo al revés. Mira, el tema energético, por la ruta 8, hay un tema, el aumento de tarifas destruyó la exportación toda de la posibilidad de se perdieron 300.000 puestos de trabajo en la industria, cayeron las exportaciones, las economías regionales están explotadas, la verdad que no sé en qué país se está viviendo. Estamos con récord de exportación, Mirá, estamos exportando. sobre el tema del apagón y superávit porque liquidaron las importaciones. El tema del apagón y la energía, te quiero decir algo, mataron la permitime. economía. Yo los escucho a ustedes. Como vos no lees, déjame cerrar con esto. Como vos no lees Clarín, no habrás leído a Bonelli el viernes. Pero hasta en Clarín sale Yo leo esto. Página 12, te voy a decir, es mi primer diario, pero leo el Clarín, leo La Nación, leo los diarios económicos, trato de leer todo, me levanto bien tempranito y leo todo. Sí. Bonelli el viernes explica que los 3 ministros de energía hay una disconformidad absoluta en el propio gobierno. Secretario. ¿Cómo? El secretario de Energía, claro. Sí, secretario de Energía, sí, efectivamente. Que hay una responsabilidad clarísima del gobierno nacional que además no explica nada a la ciudadanía, no explica nada a la ciudadanía de lo que ha pasado. El secretario de Energía tiró para adelante 15 días, reaccionó tarde. Te digo lo que dice el Clarín. Pero no sé, como vos no lo lees, yo sí lo leo. Bonelli, como, la verdad No, que no todo el mundo dice lo mismo, pero no eso- hace falta pero eso Bonelli. periodista más. Vos lees Sí. Página 12 o me podrás citar otro periodista. Yo Pero lo respeto a Bonelli, lo que me parece hicieron que fue transferir es un buen plata. editorialista y me parece que está bueno leerlo. Le Pero la verdad, transfirieron plata de los consumidores a las empresas que se fugan al yo los exterior. escucho a Pero ustedes. asumí que batieron el récord Yo los mundial escucho con el a ustedes. Pero apagón. lo que hicieron es una estafa. Son empresas que son ex empresas de la propia familia presidencial. Las empresas Todo son- relacionado las con la empresas presidencia. son las mismas Todo que estaban relacionado con con la ustedes. presidencia y le transfieren plata de los consumidores a esos empresarios que después se fugan del país 64.000 millones de Déjame- dólares. Por eso pero no hay déjame plata que- en la Argentina pero para el consumo aumentaste la interno. tarifa el Déjame que te 2000%. Vos dejale la plata en el bolsillo del jubilado, del trabajador, para que puedan ir al consumir a la esquina, para que ese después pueda ir a comprar a la pyme. Y vas a ver cómo la economía Es tiene otro ficticio, círculo. inflacionario. Si vos le sacás la plata a la gente para dársela al empresario, que después la fuga, Pero tenemos el problema déjame que te tenemos responda. ahora. Las empresas son las mismas que estaban durante el gobierno de ustedes. Renegociaron Son todas las las condiciones. mismas Tenés empresas razón en de una los cosa, mismos Vaca Muerta es dueños. mérito del gobierno anterior. Los mismos dueños, En eso pero tenés razón. deja- Vaca Muerta es mérito del gobierno Déjame anterior, porque que fue el que recuperó no YPF sabemos y el que lo Huerta. pudo Déjame poner. que te termine, porque yo los escucho Dale. a ustedes. Política de creación de empleo. No tienen. No existió durante 12 existe. años. ¿Me Jubilados. dediqué a eso? ¿Querés que te la cuente? Estuve 12 años trabajando. Jubilados. Tuvimos un plan joven y financiado por el Banco Mundial de 500 millones de dólares. apelaban, 6 hasta que millones se de Fue murieron. con la trabajo. Organización Internacional del Trabajo. Mercado Ustedes interno. cerraron el Ministerio de Trabajo. Mercado interno. Pero no me podés decir que no tengo política, pero ustedes cerraron el cepo al Ministerio. dólar. Te puedo hablar 10 días seguidos lo que Reforma hicimos del en sistema la financiero. política de Obviamente empleo. quieren una reforma del sistema financiero. Ustedes quieren quebrar el sistema financiero cuando todos los países Lo van a del primer quebrar mundo ustedes con tienen los el sistema beneficios que le dan a financiero. Mercado Libre, que puede con trabajadores sin convenio estar haciendo lo que hacen los bancos sin pagar impuestos. Pero para mí no ¿Sabes es lo que hay que hacer con las empresas de servicios públicos, en nuestra opinión? A ver. Tienen que ser del Estado Nacional. Como Y IPF, de la misma tienen forma. que ser Hay que congelar la administrados, te voy a tarifa. El decir. año que viene Te hay que pregunto. congelar la Tiene que tarifa. haber un pregunto, nuevo modelo de ¿lo vamos a recuperar expropiar como el expropiaron protagonismo IPF? del Estado. Menos mal que apropiamos YPF y nos Menos dejamos mal. Las empresas, 350 mira, la millones luz, de dólares. el gas, Linda foto que se saca todo con eso YPF no puede igual, estar te en digo. manos de 4 vivos. la deuda ¿sabes? la deuda la tiene que generan administrar el ustedes. Estado Nacional y la tiene que administrar los usuarios, el Estado y los trabajadores. Y de ese modo vamos a tener empresas más eficientes y menos corruptas. Y no en manos de 4 vivos que aumentan las tarifas al 2000% de 4 capitalistas y la paga toda la ciudadanía. Hay que cambiar de modelo de la gestión de las empresas del Estado. No es lo mismo una empresa textil, una empresa metalúrgica o una empresa que fabrica calzoncillos. Pero las que las que procesan el agua, la luz y el Pero ¿en gas. qué sí. momento? ¿En qué Quería volver a algo que habías dicho antes, digo, de la reflexión. No, discutir sobre la realidad, la verdad, más allá que él tiene la obligación de defender al gobierno, a esta altura es imposible defender, no hay ningún mérito, ha destruido la economía del país. Digo, creo que la pregunta que hacías antes, ¿no? ¿Cómo puede ser que con este fracaso del gobierno
tengan posibilidad de ganar las elecciones. Creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer, porque tiene que ver con todo este proceso. No se ha construido durante estos años una idea de que la oposición son delincuentes, se ha encarcelado personas sin juicio previo, y lo que pasó con Lula en Brasil, Lula iba a ganar las elecciones, el mejor presidente de la historia de Brasil, que sacó 50 millones de personas de la pobreza, y terminan metiéndole una causa que ahora queda demostrado con el juez Moro cómo operaban políticamente, lo mismo que está pasando acá, que se está demostrando con Stornelli. Entonces eso explica, porque cuando vos le decís a la ciudadanía que unos son delincuentes, obviamente que generas una reacción, pero lo hacen por una cercanía entre servicios de inteligencia y justicia. Les agradezco a los tres por este debate, por haberse prestado, digamos, a este debate, y obviamente el debate va a ser económico, ¿sí? Así que vamos a inaugurar lo que es el impacto económico. Es un año del fondo y son 3 años y medio de neoliberalismo en la Argentina. Vamos a estar en una situación, creo, de estabilidad en estos meses preelectorales, porque el gobierno nacional está haciendo todo para que no caiga más la economía ahora. Lo último que nos importa es que la Argentina caiga en default, y haremos todo lo necesario para que eso no ocurra. Lo que el presidente trata de ser y llevar adelante es lo que le impone el Fondo Monetario Internacional. Como la mayoría de los programas del fondo en otros países, es un programa de fuerte ajuste monetario, fuerte ajuste fiscal. El ajuste ya lo han pagado con creces los sectores más débiles de la sociedad argentina. Y para este impacto económico lo hemos invitado a Javier Milei. Gracias por venir, Javier. ¿Qué tal, Rodo? ¿Cómo estás? Porque hay 3 datos de esta semana, ¿no? Que yo empezaría por el del medio, me parece, ¿no? Yo creo que tenés que empezar por el del medio. Digamos, primero hagamos la pintura general. El gobierno tiene 2 malas noticias por un lado, una buena por el otro. Y vamos a explicar cada una de ellas. El primer dato muy malo es el dato del PBI. El PBI respecto al mismo periodo del año anterior cayó 5,8%. Lo cual es una barbaridad. Es un número tremendo, tremendo. Si vos considerás la caída de la oferta agregada, que es la caída del PBI más la caída de las importaciones, cayó 10%. O sea, es un número enorme. Eso generó una retracción de la oferta, digamos, te hizo subir los precios, te aceleró la tasa de inflación, dentro de una de las tantas explicaciones. Es interesante... Perdón, ese dato que estamos viendo ahí, 5,8% del PBI, ¿va a acelerar la inflación? Digo, eso en realidad es un dato que ya pasó, eso es para atrás. Okay. Pero, ¿qué es lo importante? Es cómo se gestó ese número. Vos lo que tenés que recordar, digamos, acá la gran debacle empieza con el avance de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017. En ese contexto, ¿qué era lo que pasaba? Argentina tenía un déficit de cuenta corriente, es decir, usábamos mucho ahorro del exterior. Si vos querés bajar la cantidad de ahorro que usás del exterior, tenés que ahorrar más adentro. Como el gobierno no quiso hacer el ajuste fiscal, ¿qué hizo? Devaluó, nos destrozó el salario en dólares a todos, nos empobreció a todos. ¿Para qué? Para que el ajuste lo hagamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El consumo privado cayó más de 10% cuando el consumo público casi no varió. Es decir, le trasladó el problema al sector privado. ¿Eso se tradujo en qué cosa? Que se produjo un derrumbe de la inversión. Al producirse el derrumbe de la inversión, claramente, digamos, vos generás un exceso de oferta en el mercado de bienes que hace que se derrumbe el nivel de actividad económica, que es lo que vos viste. Es ese número, digamos, claro, es decir, el resto de los datos. Exactamente, el no ajuste del sector público es lo que generó esta catástrofe. ¿Desempleo? Claro, la contracara es que cuando vos te cae el nivel de actividad económica, ¿qué pasa? Vos dejás de generar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene y te sube el desempleo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que el mayor salto en el desempleo tiene que ver con que salió más gente a buscar trabajo, pero también es cierto que salió a buscar trabajo porque se quedó sin guita. Claro. Es decir, le está faltando para morfar, por eso tenés más pobres y más indigentes. Entonces, porque además... El año pasado el salario real cayó 12%. Entonces, ¿qué pasa? La gente trata de compensar como sí, tratando de trabajar más. Y tampoco generó mucho empleo. O sea, de hecho, el nivel de empleo que cayó también. Y eso te explica, digamos, ese 10,1% de desempleo. Y es importante también ver dónde pega, ¿no? Porque, por ejemplo, te pega en los hijos de las familias, claro, que lo cual está relacionado con el que le pega más fuerte a los de menos de 30 años. Porque hoy los chicos, digamos, ya no se pueden ir tan joven de la casa, entonces se quedan hasta cerca de los 30. Por eso, digamos, el grupo más afectado es el de los jóvenes. Y claramente esto les quita futuro también. Además, fíjate que también golpea muy fuertemente sobre aquellos que tienen un nivel de educación
secundaria, ya sea completa o incompleta. Claro. Es el grupo que más fuerte le pega. Ahora, ¿sabés? Digamos, cuando mirás sector privado y sector público, ¿sabés a quién le pegó más fuerte? ¿A quién? Al sector privado. Es decir, vos lo que estás viendo es la pintura de un gobierno que no hizo el ajuste que tenía Es un que gobierno hacer. que se jacta de criticar todo el tiempo lo público, pero lo sostiene. Obvio, obviamente, es decir, no hizo ningún avance. A ver, yo entiendo, digo, cuando dicen, no, acá este gobierno no se endeudó, es cierto, pero ¿sabes por qué no se endeudó? Porque no hizo el ajuste fiscal. Si hubiera hecho el ajuste fiscal, claramente, digamos, la situación sería totalmente distinta. ¿Por qué el gobierno celebra? No digo celebra porque no lo hacen abiertamente, pero está como que se relaja con el dólar al 44.07. De hecho, el viernes bajó casi un 1%. A todos creo que nos relaja porque sí, bueno, no van a aumentar las cosas, todo, pero ¿es para relajarse ese número? Me parece que hay que mirarlo en contexto. El primer punto que vos tenés es, primero que subió mucho durante el año pasado, ¿no? Subió más del 120%. Exactamente. Primer punto. Segundo punto, cada vez que la gran mayoría de las devaluaciones en Argentina tienen origen monetario, con lo cual vos ves el salto del tipo de cambio y después ves el avance de la inflación. Entonces, claramente la gente ve el dólar más tranquilo y dice, acá no va a haber inflación. Claro. Exacto, por eso se siente relajada la gente. Ahora, ese número tiene varios componentes. Primero, te cuento, el gobierno en los últimos 2 meses se patinó 10.000 millones de dólares para sostenerlo ahí. 2, además, estacionalmente, vos tenés liquidación de divisas, con lo cual tenés mayor ingreso de dólares. Y como si todo esto fuera poco, tenés algo que se llama estacionalidad de la demanda de dinero, que durante el pago de aguinaldo la gente quiere tener más pesos. Con lo cual no es raro que vos veas bajar el dólar, bajar la tasa de interés y también desacelerar la tasa de inflación. Es parte de la estacionalidad que tiene la economía. Y la verdad tengamos en cuenta que también recibió una ayuda fenomenal esto. Sí, claro. Y es lo que hizo el gobierno en materia política. A ver, ¿cuál era la estrategia del gobierno? El gobierno quería que el vicepresidente fuera mujer y amarilla. Sí, ¿No? Esa era la hipótesis de Durán Barba es verdad. y de Marcos Peña. Es verdad. Le salió hombre, peronista, además kirchnerista, jefe de la bancada del Senado durante 12 años. O sea, tremendo cachetazo a Marcos Peña, que es el irracional dentro del gobierno, que es el responsable de este fracaso económico. Entonces, ¿qué pasa? Mostró mayor apertura, con lo cual los mercados festejaron, digamos que se abrieron, ¿sí? Aparte, qué interesante, porque siempre se mostraron tan gorilas contra el peronismo y compraron un peronista, ¿no? Digo, qué interesante. Te hago una más. Y además, implicó que perdió Marcos Peña en todo esto, con lo cual las chances de que hagan daño son menores. Por eso el mercado festejó. Gracias, Javi. Por favor, un Placer. placer. Bueno, y me voy a saludar a quien, vieron, yo les decía al principio, en este momento de las elecciones queda como la sensación de que quedan cantidad de heridos, porque obviamente la cantidad de cargos es menor a la cantidad de candidatos, o precandidatos si quieren. Y me parece que una de las personas que más llamó la atención es el señor Daniel Lipovetsky, diputado nacional de Cambiemos. Placer, gracias por venir. Hola, Rodo, ¿cómo estás? ¿Por qué digo esto? A ver, Daniel Lipovetsky, sinceramente lo digo, y esto cualquier que está del otro lado, cualquier persona que está del otro lado, mismo nuestros colegas, los periodistas, sabemos que habla con todos. Es decir, se ha prestado debates, es una persona que habla, defiende obviamente el modelo de Cambiemos, pero digamos, alguien muy respetuoso, alguien, digamos, de buen trato. Y claro, uno decía, era de los pocos que hablaba de Cambiemos, y empezó a sonar la semana pasada de que Daniel Lipovetsky quedaba fuera de las listas, es decir, que el gobierno nacional no iba a renovar su cargo como diputado nacional y que quedaba fuera. Cosa que nos llamó la atención a todos, o sea, no voy a ser ni el primero ni el último. Gracias por venir, ¿eh? Un placer, Rodo. Entiendo que es una sensación rara, ¿no? Cuando te pasa eso, cuando sentís que sos un tipo que laburás, que vas y que, digamos, estás en continuo contacto con todo el mundo, que en el fondo es el laburo de ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, rara, es un momento difícil, ¿no? De alguna manera también cierta tristeza, pues el fin de alguna manera en una etapa en el Congreso, en un proceso de cierre siempre sabemos que era difícil, no era que uno imaginaba que esto iba a ser un proceso fácil para nadie, sobre todo para los que renovábamos, pero bueno, sí, por supuesto que no es el mejor momento para uno en ese marco, pero bueno, es parte de lo que uno tiene que entender, de que se dan las situaciones en la política también, y que tiene que ver con que
nosotros, por ejemplo, yo soy uno de los que siempre planteé que Cambiemos había que ampliar Cambiemos, la base de Cambiemos. Entonces, bueno, cuando uno amplía la base de Cambiemos, se incorporan nuevas fuerzas políticas que también piden sus lugares. Entonces, eso de alguna manera también conspira contra más los lugares de uno. ¿Parte de lo tuyo tiene que ver con la incorporación de Pichetto? Tiene que ver con la ampliación de Cambiemos, no tiene por qué ser porque también se han incorporado otras fuerzas políticas, tiene que ver con la ampliación de Cambiemos, es un factor. Después otro factor que es la paridad electoral que estamos inaugurando ahora en las elecciones. Exactamente. La por primera vez, y que fue uno de los que yo creí que defendí, justamente yo defiendo, justamente, y eso está claro, ¿no? Los derechos de las mujeres, y por supuesto este es el siglo XXI, es el siglo de la igualdad de los derechos de la mujer y el hombre, y en ese marco era importante incorporar más mujeres a la política, porque yo creo que más mujeres mejor política, y esto es así, por lo tanto uno lo celebra. Ahora, claramente eso conspira también contra los candidatos hombres, conspira en el buen sentido de la palabra. Así que en ese marco se dieron ese tipo de situaciones que, bueno, terminaron de alguna manera no permitiendo que yo esté dentro de la lista. Por supuesto que no es lo que uno quería, y además, en definitiva, es lo que uno siente cuando camina por la calle. Mucha gente te dice, ¿por qué no estuviste? Claro. En las redes sociales. Bueno, ahora, vos sabés que yo hablaba, ¿no?, al principio, cuando decía que es una etapa que siempre quedan heridos, digamos, claro, y después hay ver cómo se recompone esa relación. Ahora, hoy, por ejemplo, en Clarín decía que tanto Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, como Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente, no van a hacer gira por el interior justamente por esto, ¿no? Por las personas que han dejado heridas. Entiendo que como vos hay otra cantidad en esta situación, sí, claro, ¿no? ¿Sentís que Cambiemos mal pagador, digamos, a la hora de... Porque hay algunos que son innotos y que uno no sabe ni que existen, digamos, y que si no le renuevan ni nos enteramos, ¿no? Pero el caso tuyo hay algunos más también. Pasa que la consideración de mal pagador o buen pagador es casi subjetiva, ¿no? Porque seguramente el que quedó fuera de la lista va a decir, che, no me pagaron bien. En definitiva, y el que estuvo en la lista va a decir qué buen pagador que es Cambiemos o cualquier otra fuerza política, porque también esto pasó en otras fuerzas políticas. Los cierres listos son cruentos, son injustos, y por lo tanto, seguramente el que está fuera de una lista, de alguna manera siente que le pagaron mal. Pero creo que en definitiva, ahora la gobernadora María Eugenia Vidal me pidió que sea candidato a diputado provincial en la legislatura. Creo que la verdad que en ese sentido me parece que estoy contento en ese marco de poder trabajar en la campaña. Claro, porque vos eras diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, claro, y ahora vas a ser legislador como diputado Yo ya provincial. represento a los bonaerenses en el Congreso Nacional, representaré a los bonaerenses en la legislatura de la ciudad de La Plata, en la legislatura bonaerense. Pero además te diría que lo más me entusiasma de eso primero es poder hacer campaña, trabajar para la candidatura a la reelección de María Eugenia. En ese sentido creo que es una mujer que, más allá de lo que uno pueda opinar de la política, yo creo que es una gran gobernadora. Creo que en este proceso demostró estuvo muy cerca mío. ¿Te contuvo? Siempre priorizando lo personal, no lo político, ¿no? Me parece que eso es la clave. Por eso, cuando me propuso eso, no dudé en aceptarlo, porque de alguna manera era devolverle un poco desde lo personal, insisto. Y por eso estoy contento que vamos a empezar esta campaña, que va a ser difícil, por supuesto, en una provincia que es la más importante del país desde el punto de vista del tamaño, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de explicación por parte de quienes armaron la lista a nivel nacional? No, ni tampoco las pedí, pero tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, de alguna manera, los pocos lugares que había, por todos estos factores que hablamos, y eso es la razón. No hubo algo específico que me hayan explicado, y la verdad que después uno puede imaginar un montón de cosas, pero me parece que en estos momentos es momento más para tener templanza, tranquilidad, reflexión, analizar todo lo que uno hizo. Yo creo que de alguna manera esto que vos decías demuestra que la construcción que uno vino haciendo, la búsqueda de los consensos, los diálogos, incluso hasta con ideas distintas, hemos estado acá en este canal muchas veces debatiendo, pero siempre me parece que la clave es el respeto. Y eso, en definitiva, es lo más importante, pues yo creo que en lo que viene estamos, la grieta que tanto es tan famosa y de alguna manera es una realidad en la Argentina, puede existir, pero lo que no puede existir es la falta de respeto. Uno puede haber diferentes visiones, diferentes proyectos, pero en definitiva lo importante es que la podemos debatir con respeto, sin agresiones. Daniel Lipovetsky está con nosotros, ¿te quedas un minuto más? Sí, claro. Vamos a la pausa, ya volvemos.